Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como abajo, es arriba. El principio hermético que demuestra que no existe diferencia en los extremos, sin importar su dirección, altos, bajos, grandes, chicos, macro y micro, todo corresponde con todo, riqueza y pobreza. Todo corresponde a otro extremo en la escala. Por ende, en la filosofía del satanismo, se comprende que, en escala de la correspondencia, todo es a todo mediante el proceso mental. Un centavo es a la riqueza lo que un átomo es a una galaxia, y a su vez, la galaxia es un átomo y la riqueza un centavo. Depende única y exclusivamente en qué parte de la escala se encuentre entre lo macro y lo micro. Ahora algo que se debe comprender y aplicar. Las correspondencias ocurren entre esencias específicas. No corresponde el amor con la riqueza. Recuerde, en el momento de la creación todo tiene una mente de ser específica. El átomo de flúor con 9 electrones es una microrepresentación de nuestro sistema solar, micro y macro. Las dos en esencia son lo mismo. Al querer influir sobre uno el otro, dependerá de la dirección hacia donde se vaya, macrocósmico o microcósmico. El tamaño es una percepción de su propio tamaño en relación, pero en el satanismo ese tamaño es relativo. Así si usted se imagina gigante, el sistema solar será un átomo. Si se imagina siendo un ser infinitesimal, el átomo será un sistema. Depende únicamente de su posición mental. Esto actúa en todo, o usted se crece o se minimiza ante las diferentes situaciones. Así, el iniciado comprende que cada evento de su vida tiene implícitamente en la escala dos extremos, que depende de su libertad en qué grados de la escala actúa y cuál quiere cambiar, pero es importante en este aparte reconocer la acción de la ley del efecto invertido. Entre más se viaje a un extremo, más se abandona el otro, obteniendo lo contrario de lo que se desea. Al aplicar este principio, se logra comprender los eventos que forman la creación o asociación que produce el crecimiento. Este principio se aplica con todas las situaciones de la vida, pero antes se debe comprender los siguientes que en sí forman un todo. Principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Lo complejo de la filosofía hermética nos lleva a redundar sobre los principios, los cuales no actúan por sí solos, sino se integran entrelazados en una rueda infinita. Por tal motivo se le sugiere al lector para su mejor comprensión seguir la secuencia, tomando cada aparte de manera individual y cada principio agregado como una nueva información. De esta manera, cada principio sumado al anterior genera un nuevo concepto. Este principio es la base del anterior, se relaciona directamente con el movimiento de la escala entre lo macro y lo micro. Por favor, concentre su atención en comprender cómo actúa este principio. Entrelacemos lo anterior. Mentalismo. Todo es mente y todo se crea hacia dentro de la mente infinita del todo, pero se crea como energía o plano espiritual. A su vez, se asocia y forma los tres planos, la materia tal como la conocemos, desde lo micro a lo macro, la mente, el código que se requiere para que algo sea. La correspondencia. Todo se corresponde entre macro y micro, dependiendo de su esencia, arriba o abajo es igual, desde lo más sutil a lo más denso. Vibración. En la escala de la creación, todo vibra, todo obedece con una frecuencia específica, que va desde vibraciones lentas, quietas, que poseen una cadencia de millones de eones, casi imperceptibles aún para el tiempo, hasta vibraciones cuya intensidad es tan alta y rápida que no se perciben. Es importante no confundir con sonido ni luz, es la vibración de ser, aunque las dos, sonido y luz, son buenos ejemplos. Esta vibración obedece en los planos, mental como conocimiento. Ejemplo, veamos los átomos nuevamente. El átomo de hidrógeno tiene una determinada frecuencia de vibración o movimiento, para ser un átomo de hidrógeno, mantenerse como tal y continuar así. Imagine las frecuencias del más reciente descubrimiento, el teneso, y estas, a vez, unidas a otros elementos materiales, vibran en escalas infinitas de cambio. Sin duda existen más elementos que la ciencia irá descubriendo en este mundo material. Esto produce en el plano mental y físico. La mente también vibra en diferentes escalas entre un estado de quietud mental o meditación o trance, hasta un estado de exaltación y furia. La pregunta ¿cómo cree que es la vibración del espíritu, intensa o sutil? Varias respuestas para este interrogante. Como esencia no vibra, está en una constante quietud eterna. Cuando inicia el movimiento de la creación interior,
La creación interior solo altera la creación, no lo que la contiene. Es igual que la Tierra, vibramos en escalas diferentes con todo lo que existe, pero el espacio profundo se mantiene en quietud. Todo cuanto existe vibra, todo es cambiable y mutable, todo es transformable y todo se puede controlar, combinar, alterar. De esta forma, el arte de conocer las diferentes vibraciones da como respuesta la obtención del poder. Si este principio se aplica a la vida cotidiana, se descubren las escalas, los complementos, las atracciones y repulsiones. En cuanto con la magia y el satanismo, conocer los elementos que desencadenan vibraciones intensas o sutiles dan poder y sabiduría. Piedras, plantas, estaciones, fases planetarias, magnetismo, estados mentales, emociones, enfermedades, salud, riqueza y pobreza, éxito y fracaso, etc. La vibración está en todo. La mente actúa sobre esa vibración, bien el campo mental o bien el campo físico. ¿Recuerda la experiencia del arroz? Entrelacemos lo anterior. Mentalismo. Todo es mente y todo se crea hacia adentro de la mente infinita del todo, pero se crea como energía o plano espiritual. A su vez se asocia y forma los tres planos. La materia tal como la conocemos desde lo micro a lo macro. La mente, el código que se requiere para que algo sea. La correspondencia. Todo se corresponde entre macro y micro, dependiendo de su esencia. Arriba o abajo es igual, desde lo más sutil a lo más denso. Vibración. En la escala de la creación todo vibra, todo obedece con una frecuencia específica, que va desde vibraciones lentas, quietas, que poseen una cadencia de millones de eones, casi imperceptibles aún para el tiempo, hasta vibraciones cuya intensidad es tan alta y rápida que no se perciben. Es importante no confundir con sonido ni luz, es la vibración de ser, aunque las dos, sonido y luz, son buenos ejemplos. Polaridad. Todo actúa de acuerdo con la ley, se forma, se crea, se corresponde, vibra y posee dos polos, los extremos de las más sutiles, más altas vibraciones. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El universo, aunque también es cierto que no es todo, dependería de la posición con la cual se mire. Si es desde el plano material, la materia y el universo es real. Desde el plano mental, todo es una ilusión. Desde el plano mental solo existiría la mente. La materia sería un pensamiento o una ilusión siendo irreal. Todo es simultáneamente absoluto y relativo en esencia, mas el absoluto es dado al inicio, lo demás es relativo. Fuera del todo en sí mismo, cuanto existe es relativo. Nada hay absoluto más que la unión de todo en todo. Lo relativo y lo absoluto a veces necesita de un análisis meditativo muy profundo para lograr su verdadera comprensión. Todo es simultáneamente absoluto y todo es simultáneamente relativo. Si tomamos el amor, este solo sería absoluto como amor implícito en el sentimiento, al igual que el odio también sería absoluto en el sentimiento, más relativo como amor u odio. El sentimiento es absoluto, sin importar si es amor u odio, mas el amor y el odio son relativos, ya que no podría existir un amor absoluto ni un odio absoluto. Nunca se podrá saber en dónde termina el uno y dónde comienza el otro. Todo, absolutamente todo, mantiene este principio. A manera de ejemplo, la temperatura siendo una tiene dos extremos, el frío es un extremo y el calor en el otro, siendo los dos simultáneamente frío y calor. Me explico, no existe un frío absoluto ni un calor absoluto, mas sí una temperatura. Aún el frío más extenso es caliente al grado que le sigue. Ejemplo, 12 grados es más caliente o menos frío que 11 grados. Al hablar de calor, al igual con el frío, es menos caliente que el que le procede y mayor que el que le antecede. No podríamos pensar en un frío total o en un calor total, solo hablaríamos de temperatura. Observemos la libertad. La libertad posee dos polos, extroversión e introversión, bien o mal, ser o no ser. Cualquier extremo vibra en la escala y por ende se polariza. Todo tiene dos polos, su haz y su en vez, excepto el espíritu. Todo cuanto existe posee esa polaridad, dos extremos en una balanza,
donde coactúan la correspondencia de los similares, la vibración de ser y los demás principios que siguen. Esto es para que asocie mentalmente cómo funciona el poder. Recuerde, usted es quien controla la balanza de todo cuanto existe, y usted coloca o quita las pesas en el extremo que desea. Todo, aunque es, también es cierto que no es. Esta dualidad y triada simultáneamente son uno solo. En esencia, cada una es su respectiva vibración. No se puede transmutar la temperatura en sentimiento ni convertir el frío en amor, aunque se mantengan intrínsecamente unidos, ligados por el tiempo y espacio. Analicemos la paradoja divina, una sentencia del Kybalión que nos permitirá comprender de mejor forma lo concerniente a la relativa. El sabio, a medidas, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. Por un momento, un poco de imaginación. Al exponer que el mundo realmente es, pero también no es, se entra en una contradicción. Miremos algo interesante. Usted cree que el mundo es real porque así lo siente, lo ve, lo palpa, lo huele, lo percibe. Observa tu entorno desde el punto físico que es usted, pero miremos esto. Toda la información que llega a su cerebro solo son impulsos eléctricos, igual que en la pantalla de un computador puede ver todo, sentir y percibir que lo que ve es real. No hay imagen, pero ve imágenes. No hay olor, pero lo percibe. No hay colores, cree verlos. No hay nada, solo frecuencias de onda. Todo lo que siente, ve, percibe, huele, todos sus sentidos son terminales nerviosos de impulsos electroquímicos. La realidad, amigo mío, si pudiera ver el mundo como realmente es, solo vería todo de energía, en diferentes escalas de vibración, más intenso, más suave. No existe nada de lo que cree que es real. Esto hace relación con los sueños de poder y eventos paranormales que todo neófito piensa que puede producir rápidamente. Tener el poder de la telequinesis, convertir el plomo en oro, crear portentos sobrenaturales, ser invisible, hacer un chasquido con los dedos y algo pasa. No, así no funciona en el verdadero satanismo, pero sí existe la posibilidad de lograr eso y más. Para llegar a eso se requiere de mucho aprendizaje, y cuando se obtiene se comprende que no vale la pena. Si usted pudiera hacer todo con la mente, lo que quisiera, ¿qué sentido tendría su vida? Lea con atención lo siguiente y lo comprenderá. La paradoja divina. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable, en lo valioso, y de esta manera triunfa. El adaptado no consiste en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las fuerzas inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Recordemos una vez más, los polos extremos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Todas las verdades contienen lo absoluto y lo relativo, son y no son. Mas no podemos ignorar ninguno de los dos extremos. Es de vital importancia analizar cada circunstancia desde los dos extremos, cuidando caer en situación absolutas cuando realmente son relativas. No podemos negar la materia ni la existencia de los universos, aunque sepamos que son una ilusión. Vivimos atrapados dentro de esa ilusión. Nuestro cerebro, cuerpo, está constituido de los mismos elementos que conforman los universos, mas nuestra mente no. Esta es tan sutil que la materia no la puede alterar. Mas conociendo las leyes que rigen esta tridimensionalidad, se puede transmutar pasando de un extremo a otro. Debemos comprender cada una de estas leyes o principios para conocer cómo se transmuta lo negativo en positivo y a la inversa. El mundo en sí es solo un instante para el todo absoluto, mas para nosotros es una realidad y una ilusión, siendo los dos reales. Atrapados en este tiempo, espacio, no podemos escapar a las leyes que nos rigen, mas sí podemos alterar y transmutar, cambiar lo indeseable en lo valioso. Para nuestro cuerpo físico todo es real, somos parte integral del universo material y a pesar que comprendemos que el mismo es una ilusión, no podemos olvidarnos que estamos viviendo en el interior de esa era y nos rigen sus leyes. El tratar de golpear una pared nos lastimará, ya que la pared y nuestro cuerpo vibran en la materia, mas para nuestro cuerpo mental, la pared, el cuerpo y los universos no existen.
Pero si usa la inteligencia y vibra en la escala diferente de la pared en lugar de golpearla, construye una puerta. El humano posee esa cualidad creadora. Los animales embisten la pared. Entrelacemos lo anterior. Mentalismo. Todo es mente y todo se crea hacia adentro de la mente infinita del todo, pero se crea como energía o plano espiritual. A su vez se asocia y forma los tres planos, la materia tal como la conocemos, desde lo micro a lo macro, la mente, el código que se requiere para que algo sea. La correspondencia. Todo se corresponde entre macro y micro, dependiendo de su esencia. Arriba o abajo es igual, desde lo más sutil a lo más denso. Vibración. En la escala de la creación, todo vibra, todo obedece con una frecuencia específica, que va desde vibraciones lentas, quietas, que poseen una cadencia de millones de eones, casi imperceptibles aún para el tiempo, hasta vibraciones cuya intensidad es tan alta y rápida que no se perciben. Es importante no confundir con sonido ni luz. Es la vibración de ser, aunque los dos, sonido y luz, son buenos ejemplos. Polaridad. Todo actúa de acuerdo con la ley. Se forma, se crea, se corresponde, vibra y posee dos polos, los extremos de las más sutiles, más altas vibraciones. La mente es encargada de vibrar hacia un extremo u otro. La polaridad existe con todo en su esencia específica. Todos los extremos son reconciliables. Un odio muy intenso puede transformarse en amor y a su vez amor en odio.